Saludos a todos, bienvenidos a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por la sintonía que ustedes nos dan a esta hora. Y agradecemos también el gesto que nos ofrecen de permitirnos entrar hasta sus hogares. Como siempre tenemos para ustedes un programa muy interesante. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a Pastores con Olor a Ovejas. Retornamos, queridos televidentes, radioyentes, con su programa Pastores con Olor a Oveja. Especialmente ahora en este espacio, pues vamos a hablar de algo que ya habíamos prometido. Es el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma en el año 2018. Este mensaje que está inspirado en el Evangelio de Mateo, cuando habla: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Y estamos acompañados de nuestros pastores, Monseñor Francisco Soria Acosta, soy el obispo auxiliar también, Monseñor Benito Ángeles Fernández, para compartir este mensaje del Santo Padre. Qué bien estar con ustedes otra vez. Y como habíamos prometido, sí queremos comentar un poco, reflexionar sobre el mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma, aunque ya han pasado unos cuantos días, una semana, estamos en el segundo domingo de Cuaresma, pero el mensaje es para toda la Cuaresma. Así que, ¿qué pretende el Papa con este mensaje? Hay algo muy importante de este mensaje, y es que el Papa quiere preparar a toda la iglesia y a toda la sociedad para vivir la Cuaresma. Siempre la Cuaresma, esos 40 días de preparación para la Pascua. La preparación no puede perder de vista la Pascua. La Pascua es como la meta de la Cuaresma. El triunfo de Cristo en la resurrección es hacia donde nos conduce la Cuaresma. Por eso se habla de que la Cuaresma es un tiempo de liberación, camino de liberación. Y el Papa específicamente lo dice, que él quiere prepararnos, ayudar a prepararnos para vivir la Cuaresma en ese camino de liberación. Como solemos decir también, la Cuaresma es un camino bautismal, porque caminamos hacia la Pascua, hacia la renovación de nuestro bautismo, y es la liberación que hemos recibido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Camino de liberación, camino bautismal. El Papa quiere ayudarnos a prepararnos para celebrar esa liberación. Qué bueno esta introducción que nos hace Monseñor Osoria de ese camino al que estamos llamados a recorrer, lo cual significa que la vida es dinámica, no es estática. Y por ser dinámica, así también ha de ser el camino de la fe, como ha de ser también el camino de la liturgia, como ha de ser el camino de la evangelización, como ha de ser el camino de la iglesia, como ha de ser el camino de todo hombre y de toda mujer que verdaderamente esté luchando por alcanzar los más altos niveles de perfección. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, nos introducía ya el padre Kennedy, y Monseñor nos enfoca hacia la Pascua. Pues fijémonos nosotros que lo que el Papa nos quiere indicar es que hemos de mirar la realidad en la cual estamos viviendo hoy nosotros. Y en esa realidad en la cual nos toca vivir, él descubre un elemento que nos quiere llamar la atención. Mucho cuidado con todas las falsedades y las medias verdades que van apareciendo en el mundo actual. A nivel de pensamiento, a nivel de ideologías,
a nivel también de tendencias interesadas, de grupos particulares, y él viene a decir entonces, no se aprovechen de las emociones humanas, que al fin y al cabo son emociones, y por ser emociones están dentro del campo de lo transitorio. En el mundo de hoy hay muchas apariencias de bienestar y muchos falsos profetas. Este es un punto que el Papa trata muy profundamente y nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas. Hay mucha gente, hay muchos que pintan una cosa, un bienestar, una situación de bondad, una verdad que no es verdad. Entonces, hay muchos falsos profetas que tenemos que evitar. Incluso en la misma evangelización, en los mismos predicadores, muchos se presentan como auténticos y no son tan auténticos. Entonces hay que tener cuidado con esos falsos profetas. Habla, Monseñor, de una expresión que usa el Papa Francisco, con una expresión bastante dramática, vamos a decir así, pero al mismo tiempo da una fotografía real de estos falsos profetas y los llama encantadores de serpientes, porque son encantadores de ilusiones. Cuando se procura poner, por ejemplo, en la droga, y después lo va a decir el documento, el mismo Papa, como si esto fuera un punto de felicidad, cuando se pone que la felicidad está en el dinero, la felicidad está en los bienes, en el lucro, se crean caminos de esclavitudes. Y si hay algo que la Cuaresma es una invitación permanente, y ya lo decía Monseñor Osoria en la introducción que hacía, realmente este es un tiempo de liberación, y por lo tanto es un tiempo en el que cada uno de nosotros tiene que ver cuáles son las esclavitudes que marcan el caminar de tu vida, de la mía, de la sociedad, de las instituciones, de las comunidades y de los grupos a los que pertenecemos. Entonces el Papa viene a decir, no se dejen llevar de esos encantadores de serpientes que les están presentando a ustedes una ilusión, pero que en realidad no tiene fundamento permanente como lo ha de tener la auténtica felicidad que se conquista cuando un hombre y una mujer tienen conciencia de sí mismo, toma sus decisiones de fe, de servicio, de amor y de entrega, y por lo tanto vive un estado de felicidad en base a las opciones y decisiones que toma en su vida. A mí me sorprende también cuando el Santo Padre utiliza el término charlatanes para estos falsos profetas, porque buscan como soluciones también, como tan rápidas, a los problemas, las dificultades, los sufrimientos de la vida, y encantadores. Y me sorprende también como mucha gente quiere resolver y esto, y para de sufrir, y para de esto. Y hay una realidad también que muchas veces ese sacrificio tiene su fruto. Sacrificio al estudiar, sacrificio para atender la familia, cuidar. Y tarde o temprano todo este sacrificio tiene su fruto. Los falsos profetas, charlatanes, como dice el Santo Padre, lo descubre aquí porque no tienen la realidad. Es una falsedad. Y lo interesante es que este mensaje viene inspirado, y ya lo hace constar el Santo Padre, en la frase, la parte del Evangelio, sobre todo de San Mateo en el capítulo 24, en donde está advirtiendo Jesús a sus discípulos que le acompañan de las grandes dificultades que van a tener que enfrentar ellos más adelante por el nombre mismo de Cristo y por aceptar el proyecto de Jesús, que es el de la salvación de la humanidad. Entonces hay aquí una advertencia de que aparecerán todos estos falsos profetas que querrán presentarle todo como tan fácil ante las dificultades. El Papa está aquí, de alguna manera, denunciando esta tendencia que hay también en el ser humano, de buscar las soluciones fáciles a nuestros problemas,
la ley del mínimo esfuerzo. Para nosotros, la salvación también implica sacrificio. Y esto es lo que vamos a vivir precisamente durante la Cuaresma, con las prácticas cuaresmales. Iremos de alguna manera enfrentando esas dificultades que para nosotros aparecen en el camino de la fe, en el camino de seguir a Jesucristo, que no todo es fácil, que no todo se nos puede dar con el mínimo esfuerzo. También tenemos que sacrificarnos por la salvación, y lo más interesante es que Cristo ha hecho el gran sacrificio por nosotros, que es el de morir por nuestros pecados para redimirnos. Vamos a continuar con nuestro programa en un momentito. Sigan en sintonía con nosotros. Estamos de regreso, queridísimos hermanos y hermanas, televidentes, radioyentes, en su interesante programa, Pastores con Olor a Oveja. Continuamos. Y yo creo que nosotros vamos a continuar esta reflexión, que no es más que un retomar los puntos fundamentales que nos trata el Papa Francisco en este mensaje para esta Cuaresma 2018. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Por lo tanto, hay una propuesta del Papa como llamado de atención para que no se nos enfríe el amor. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, a un cristiano y a una persona que quiere verdaderamente ser feliz, es enfriarse en el amor. Entonces dice el Papa, claro, cómo no nos vamos a enfriar cuando encontramos en nuestros medios muchas negligencias y muchas contaminaciones de pecado que se constituyen en desgracias para la sociedad, para el mundo, las migraciones forzadas, los tantos náufragos que hay y también cómo hay tantos instrumentos de muerte en el mundo de hoy que producen guerras, violencias, desintegraciones. Y en ese sentido, dice él en su propia encíclica de Evangelii Gaudium, que cómo no se va a enfriar nuestra comunidad cuando descubre señales evidentes de falta de amor. La falta de amor es una realidad existencial. Ningún ser humano puede sobrevivir en un ambiente ni confortable ni feliz cuando le falta el amor. Cuando dice él, por ejemplo, la asedia de tanto egoísmo, el pesimismo estéril que muchas veces se mete en la mente y en el corazón de muchas personas, el temor de aislarse y vivir una vida con un individualismo exacerbado, las continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solamente de lo aparente, sin ser sinceros y coherentes con lo que se cree y lo que se comunica, disminuyendo de este modo también el espíritu de ser un buen misionero. Así el Papa nos deja la reflexión, no dejemos enfriar el amor. Y es interesante que nos hace una pregunta también, ¿qué hacer ante todas esas cosas que enfrían el amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotros los cristianos? ¿Qué podemos hacer nosotros la gente de fe? El tiempo de Cuaresma comienza con un evangelio, el día de ceniza, el miércoles de ceniza, donde se acentúan tres elementos importantes para la espiritualidad cristiana. ¿Cuáles son esas tres cosas? La oración, la limosna y el ayuno. Pero esas tres palabras o esos tres conceptos no se quedan así como vacíos, ellos solitos así, no. Cada uno de estos tres conceptos tiene un contenido grande. Y es lo que el Papa nos recomienda hacer para no dejar enfriar el amor. Es decir, para mantener caliente el amor en nuestra vida. La oración.
nosotros tenemos que estar en una constante relación con Dios, en un diálogo permanente con Dios y sacar tiempo exclusivo para hablar con Dios. Eso, para uno que tiene una mentalidad materialista, mecanicista y consumista, tal vez no sirva de nada. Tal vez no le diga nada, que la oración es un remedio para mantener vivo el amor, para no dejar enfriar el amor. Pero realmente para nosotros, la gente de fe, la oración, ese constante diálogo con Dios y esa búsqueda de tiempo para dedicárselo a Dios es importante. Y lo otro es la limosna. La limosna, que no significa el dar una moneda a un pordiosero por ahí por la calle, nada más, no, eso también. Pero la limosna es una palabra amplia y quiere decir la práctica de la caridad. La caridad. La caridad, si nosotros vivimos en esa práctica de la caridad, no dejamos enfriar el amor. Eso es lo que el Papa nos dice. Y lo otro es el ayuno, que es el sacrificio, una vida de sacrificio. Si nosotros hacemos sacrificio, nos sacrificamos y no nos dejamos llevar por esta sociedad de confort, por una vida de confort y de vida fácil, como decíamos hace poco, entonces estamos alimentando el amor. El sacrificio nos ayuda a mantener vivo el amor. Son tres conceptos muy profundos que el Papa lo pone como remedio para no dejar enfriar el amor. El Santo Padre también, hablando desde la liturgia, para que no se enfríe ese amor, ya litúrgicamente hablando, el Santo Padre propone de esa celebración del fuego de la Pascua. Y cuando hablamos del fuego de la Pascua hay que ir directamente a lo que es el momento cuando comienza la solemne liturgia pascual, porque lo importante es siempre la Pascua de Resurrección y la Cuaresma de preparación. Entonces, cuando hablamos de ese fuego de la Pascua, hay que ir al rito cuando estamos celebrando la liturgia pascual del encendido del fuego. Ese fuego que viene a iluminar, ese fuego que viene a encender todo, a encender la llama del amor, la llama de la caridad, ese fuego que nos ayuda, que nos hace arder en la fe, en la esperanza y en la caridad, dice el Santo Padre. Por eso no nos dejemos nosotros enfriar. Es importante, Monseñor, que cuando baja la caridad, buscar animarse, buscar cada día hacer obras buenas, obras de vida eterna y dejarse calentar por el fuego de la Pascua. En ese sentido, el mismo Papa en el documento hace una sugerencia muy concreta, que fue una iniciativa que ya la ha venido tomando, de proponer que todas las iglesias católicas del mundo, capillas y lugares de oración, sacar un fin de semana, 10, 11 y 12 de marzo, o 9, 10 y 11 de marzo, para hacer lo que se llama las 24 horas. Son 24 horas de adoración del Santísimo en cada lugar donde se celebra el culto eucarístico, en cada capilla, en cada centro religioso, en cada comunidad religiosa. Y esto es una invitación, va vinculado con el sacrificio, va vinculado con la oración, va vinculado también con el sentido de caridad y de solidaridad a la que se nos invita a vivir. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio de transformación. Y transformación significa el yo verificar qué necesito yo transformar en mí. Lo que yo necesito transformar es lo que yo necesito convertir.
y lo que yo necesito convertir es de lo que yo tengo que arrepentirme con sinceridad profunda de alma para poder acudir no solo a pedir el perdón, sino también a hacer los propósitos que me permitan a mí verdaderamente crecer en la santidad, que al fin y al cabo es la meta última de nuestra vocación cristiana. Hay algo interesante que el Papa propone para no dejar enfriar el amor, que es el tema grande, y es la reconciliación. En estas 24 horas de oración, de adoración al Señor, en la cuaresma entera, qué bueno sería una reconciliación con uno mismo, con la misma persona, conmigo mismo, una reconciliación con la familia, una reconciliación con la sociedad, una reconciliación con Dios, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y esto es importante para no dejar enfriar el amor. Necesitamos reconciliarnos con Dios buscando el perdón. Por tanto, una reconciliación sacramental vendría bien en la cuaresma. Y en ese sentido, Monseñor, durante la cuaresma vamos a encontrar amplios espacios en los cuales nosotros encontrar y hacer esa reconciliación con el Señor de manera sacramental. En todas nuestras parroquias y comunidades tendremos la oportunidad de acudir a los actos penitenciales que se organizan con motivo de la cuaresma. He allí una gran oportunidad que no podemos dejar pasar de largo. Es esa gracia que se nos ofrece a nosotros, como una bandeja de plata que nos colocan frente a nuestros ojos y nuestras manos. Nos toca entonces, espiritualmente, abrazarla, tomarla, hacerla nuestra y hacernos uno con Cristo. Continúen con nosotros, que en breve retornamos con su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos de retorno, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Ya hemos compartido con todos ustedes el interesante mensaje del Santo Padre con motivo a la cuaresma, y ahora tenemos otro mensaje que va a ser ya nuestro más aquí de República Dominicana, y es el mensaje con motivo a la independencia de nuestra República Dominicana, de toda la Conferencia del Episcopado Dominicano, la impostergable urgencia de vivir en los valores. Este mensaje responde ya a una costumbre de los obispos en la República Dominicana, la Conferencia del Episcopado Dominicano. Tenemos las costumbres, la buena costumbre de en enero una carta pastoral. Ya la hemos comentado, que ustedes recordarán que el tema es sobre la Eucaristía. Es una carta pastoral, unas enseñanzas que los obispos, los pastores, dan a la República Dominicana, a toda la iglesia, sobre algo doctrinal, enseñanza de la doctrina de la iglesia. Pero también es costumbre de la conferencia para febrero, 27 de febrero, un mensaje de algún tema más en el orden social. Esa es la diferencia entre la carta pastoral y un mensaje. El mensaje de febrero es en algún tema más social, sin dejar que hay doctrina también y que hay una enseñanza de los pastores, Pues ahora tenemos este mensaje con motivo de este 27 de febrero para toda la patria, para todos los dominicanos. Monseñor, qué bueno que usted explica qué bueno que hace esta explicación, porque muchas personas creen que es un solo mensaje o una sola carta, y qué bueno que saber que son dos y tienen fines distintos. Sí, gracias a Dios,
mucha gente está estableciendo la diferencia. Aunque siempre aparece alguien que a cualquier cosa le dice la carta pastoral. Pero bien, este mensaje de 27 de febrero ahora tiene un contexto y tiene un mensaje de verdad sobre los valores. Nosotros tenemos que vivir la vida nuestra en base a valores, no antivalores, porque muchas veces confundimos las cosas y a un antivalor le llamamos valor. Se está confundiendo muchas veces las cosas, Benito. En ese tenor, sería muy bueno caer en la cuenta de que al tratar un tema de carácter humano, sociocomunitario, para la reflexión de toda la sociedad, este mensaje de los obispos sobre la impostergable urgencia de vivir en valores ha tenido una gran cobertura en este año y la está teniendo. Y también la procedencia de muchas opiniones variadas, porque resulta que este documento tiene muchos mensajes variados, como tan variados son los valores que trata. Es por eso que vamos a extraer 12 valores del preámbulo constitucional, como para que nadie pueda decir, esto está en el proemio, que nunca más existía en la Constitución del 2010, pues ahí se establecen unos 12 valores que nosotros los retomamos para reflexionar también con nuestro pueblo dominicano y con todo lo que tiene que ver con la legislación que ha de conducir la conducta cívica de todos los dominicanos. Luego se presentan 4 valores que caracterizan a nosotros todos los dominicanos, un poco una reflexión sobre las sombras y luces en la cual nos está tocando vivir hoy en nuestra República Dominicana. A muchos no les gusta escuchar análisis objetivos y también analíticos, vamos a decir así, analítico-crítico de lo que la Conferencia del Episcopado plantea. Muchos de ellos son también reiterativos porque todavía no alcanzan los niveles ideales que se esperan. Y por fin, un mensaje sobre la esperanza y el optimismo que hemos de tener de que por encima de que hay limitaciones, no significa que tenemos que dejarnos enterrar, ni perder el ánimo, ni la fuerza, ni el espíritu de lucha. No, hemos nosotros de saber que la esperanza siempre nos da una nueva dimensión de nuevas expectativas junto al optimismo que debemos cultivar. De esta manera podemos ver así de algunos de los valores que nos trata el documento que se refieren al proemio de la Constitución Dominicana. Bien, el primer valor de los 12 valores, como decía Monseñor Benito Ángeles, de esos 12 pilares, porque yo veo, Monseñor, 12 pilares ahí, ¿verdad que sí? Con estos 12 valores, es el valor de la dignidad humana. Hay que saber que ya desde el Génesis, capítulo 1, 26, ya se habla que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que ya le viene una dignidad a la persona humana. Y hablar de este valor de la dignidad humana, hay que hablar de que el Señor nos dignifica. Todos tenemos una dignidad. Por más humilde que sea una persona, tiene una dignidad, tiene un valor, ¿entiendes? Y ese valor no te lo dan muchos bienes, sino ya por ser parte, imagen de la creación, imagen de Dios, ya recibe esa dignidad de ese valor. Entonces, ver también que muchas veces en nuestra sociedad esa dignidad, oye, se pierde. Muchas veces por situaciones de corrupción, situaciones de pecado, se pierde esa dignidad humana. Y no debemos perder esa dignidad humana. A veces incluso la trata de personas que tantas veces el Santo Padre Francisco ha denunciado y que en tantos países se lleva ahí adelante. También esa falta de dignidad humana cuando las personas realmente pierden ese valor, se creen cualquier cosa
e incluso en países de guerra, por cualquier cosa ya matan a una persona, o países subdesarrollados de Latinoamérica. Tenemos una dignidad. Es bueno que sepamos eso, que hay una dignidad, y los obispos lo plantean claramente, a no dejar atrás esa dignidad. Tú eres una persona, eres un hijo de Dios, eres amado por el Señor y tienes esa dignidad humana. Esa misma dignidad le da fundamento a la persona para también tener sus derechos y sus deberes. Por eso, la misma dignidad reclama que surja con plenitud el valor de la libertad. Ciertamente, Monseñor, este es el segundo valor que presenta este mensaje de los obispos, uno de los valores fundamentales de toda sociedad, y por supuesto que está contemplado, está contenido en nuestra Constitución, la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 49, y nos recuerda que la libertad, establecida constitucionalmente, reconocida, es entendida como la facultad para tomar decisiones y la facultad, sobre todo, para expresar nuestras opiniones, para expresar nuestros criterios, todos ellos que siempre nos conduzcan a nosotros dentro del marco de la ley y siempre dirigidos hacia el bien. Con razón, los padres fundadores de la patria colocaron este valor después de Dios y la patria. Recordemos en el escudo nuestro, Dios, patria y libertad. Para hablar nosotros de libertad, necesariamente debemos referirnos también a Dios. Hemos sido creados libremente por Dios, criaturas libres. Recordemos que somos imagen y semejanza de Dios. Esta libertad es la que nos permite a nosotros siempre buscar el bien y, por supuesto, combatir contra cualquier situación de pecado que quiera privarnos o quitarnos a nosotros esta libertad. No es solo sentirnos libres para expresar nuestras opiniones, sino en el marco del respeto también de las demás personas y de la dignidad de las demás personas que mencionábamos en el primer valor. Es por ello que no podemos ver como separados un valor de otro, sino que todo como un organigrama, como un cuerpo, nos viene presentado en esta carta, fundamentados, por supuesto, en la dignidad como primer valor, viendo más adelante entonces que sí podemos nosotros ser libres, porque para esto nos ha creado Dios. Vamos a continuar con este interesante diálogo y análisis de la síntesis de este mensaje de nuestros obispos dominicanos con motivo del Día de la Independencia Nacional este 27 de febrero. Volvemos en breve. Estamos de regreso, queridísimos televidentes, en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos dialogando sobre este interesante mensaje de los obispos dominicanos en la fecha de la independencia de nuestra República Dominicana. Y estamos viendo cada uno de esos valores que habla el mensaje de los obispos. Ya hemos visto el valor de la dignidad humana, el valor de la libertad, y ahora el tercer valor que vamos a hablar es el valor de la igualdad. Por eso vamos a escuchar a un señor Francisco Soria que nos va a hablar de ese interesante valor. La igualdad está fundamentado sobre todo en la dignidad de la persona humana. Yo creo que todos los valores que se mencionan aquí tienen como fundamento la dignidad de la persona humana. Y este valor de la igualdad nos parece bien resaltarlo, la igualdad de todo ser humano, por el hecho de ser hijo de Dios, de tener unos derechos, unos deberes, somos iguales. Tenemos una igualdad y esto significa que no puede haber, no podemos establecer diferencias entre las personas por el color de la piel, por lo que tenga, por el tener, por donde viva
o sea, no puede haber una diferencia en el trato a las personas, no puede haber discriminación. La discriminación es eso. Este valor es muy importante porque la sociedad de hoy tenemos un montaje en la sociedad de hoy. Esto que se dice muy corrientemente, muy comúnmente de VIP. VIP, ¿qué es lo que significa eso? VIP, Very Important People, en inglés. Muy importante persona. Y la sociedad vive de eso hoy, por donde quiera está metido esto y se ponen perdaños, se ponen escalones y entonces hay unos más importantes que otros, porque eso es la sociedad de consumo, el liberalismo de hoy nos lleva a eso. Yo lo he dicho muchas veces y he predicado, no acepto eso de ser más importante que los otros. Eso de VIP a mí no me gusta, no me cae, porque yo creo en una doctrina que me enseña que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y el trato a las personas debe de ser por igual, no discriminación para nadie. Este valor de la igualdad de todas las personas es muy importante, sobre todo para vivir en fraternidad, para vivir en la comunidad y en la sociedad. Muy importante. Así que yo resalto esto para ponerme en contra de este elemento que está carcomiendo la sociedad, esto de VIP y de gente más importante que otros. Hay también, Monseñor, en este sentido de la igualdad, corrientes dañinas hoy día, que se están convirtiendo también en ideologías. Y nosotros tenemos ahora mismo una amenaza muy grande con el tema de las ideologías de género. Y ese tema de las ideologías de género está llevando precisamente a que se crea que el género es una construcción social y no lo es. A pesar de que algunas políticas públicas asuman o quieran asumir la ideología de género es dañina para todo lo que tiene que ver con el respeto de la dignidad, de la libertad y de la igualdad. Ahí la incluimos a las tres. De esta manera tenemos que decir también que el mismo Papa en Amoris Laetitia dice esta frase: presenta la ideología de género una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. El tema de la familia lo destruye la ideología de género. Entonces, por eso tenemos que hablar de este cuarto valor, que es el imperio de la ley, que es el que correspondería a, digamos, cerrar el capítulo que hoy nos interesa desarrollar desde el punto de vista del mensaje de los obispos. El imperio de la ley, que lo presenta la Constitución, es un auténtico valor. Realmente es un valor en cuanto nosotros hemos de asumir la ley que tenemos, la ley sustantiva de cada nación, para el desarrollo integral del ser humano, de tal manera que todos podamos participar de los derechos del Estado y también los deberes del ciudadano. Es un valor entonces que permite detentar el poder. Y sí se detenta el poder, pero por detentar el poder no se puede creer que el poder ni político ni económico es absoluto, ni tampoco es un poder infalible. Y aquí viene un elemento natural, y es que no podemos perder de vista el respeto de la ley natural inscrita en nuestros corazones y que nos invita a respetar a los demás
el hecho de ser persona, el hecho de ser hombre, el hecho de ser mujer, el hecho de ser ciudadano. ¿Cuánto hemos perdido el respeto a la ley positiva? Emanada muchas de ellas del Congreso y promulgada también por el Poder Ejecutivo. Leyes que se lanzan y se obvian, no se cumplen para nada. Y hay que decir que en ocasiones las mismas violaciones de las leyes están provocando resquebrajamiento en el mismo Estado, porque un Estado de derecho se supone un respeto a la ley. Ahora bien, hay que decir que no toda ley es moral, y decir que toda ley no es moral quiere decir que se puede legislar sobre asuntos antiéticos y antimorales. Por ejemplo, la amenaza que tenemos hoy día nosotros de querer legislar sobre la muerte de una criatura inocente en el vientre de una madre, bajo la circunstancia que sea, aunque la quieran justificar. No hay justificación. Una persona que tiene una deformación tiene el mismo derecho, como decía Monseñor anteriormente, por ser ya una persona engendrada, debe dejarse nacer y asumir las consecuencias que pueda tener en el orden físico. Pero la persona sigue teniendo dignidad. No tenemos nosotros muchos seres humanos handicaps y son personas que hay que respetar, cuidar. Nosotros tenemos programas maravillosos para atender a los niños discapacitados, a los jóvenes, a las personas adultas. Entonces, no toda ley es moral y sería inmoral crear una ley que esté en contra de el mismo ordenamiento de la ley humana que tiene derechos y deberes. Por lo tanto, digámoslo claro, la ley tiene también un límite que se llama la ley natural. Muy bien. Qué bueno. Yo iba a hacer esta pregunta. Ya Monseñor Benito lo ha expresado claramente. Y es, hay una diferencia entre la ley positiva de un país y la ley natural. Y tenemos que establecer esa diferencia y ver que la ley positiva de un país no puede estar por encima de la ley natural, ¿verdad? Exactamente, eso mismo es lo que hay que decir, no contradice, ni tampoco crea en ningún momento ningún choque, sino por el contrario. La ley positiva lo que tiene que ser es una expresión en la cual los derechos y deberes en libertades y en igualdad respeten siempre el fundamento mismo de la Constitución, que es la dignidad de la persona humana. Ciertamente debemos mantener ese espíritu, sobre todo de defensa de la vida en todo momento, y qué bueno que la Constitución de la República Dominicana contempla el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte, y debemos custodiar todos y todas, bajo este imperio de la ley que tenemos en nuestras manos, el cuidado de la vida, y que no se ha tocado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia este respeto a la vida que contempla nuestra Constitución. Pienso que está muy interesante el tema de hoy, nos quedan algunos valores más todavía por profundizar, pero el tiempo lamentablemente se nos está terminando. No podemos irnos, por supuesto, sin antes pedir la bendición de nuestro señor arzobispo, nuestro pastor Monseñor Osoria. Bueno, vamos a compartir la bendición, lo vamos a dar entre los dos obispos aquí presentes, los dos pastores. Hemos hablado en nombre también de la conferencia, porque lo que estamos tratando es un mensaje de la conferencia entera, de todos los pastores de la República Dominicana. Y la bendición la damos también en nombre de todos los pastores. Que el Señor nos dé su gracia, nos fortalezca para vivir en libertad, para vivir la igualdad y la dignidad de toda persona. Y que en este país que gozamos de celebrar esta independencia, pues verdaderamente vivamos la libertad. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.